Buenos días, en nombre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Monte Ávila, damos la bienvenida a este encuentro virtual que hemos denominado Seminario Entornos Digitales y Educomunicación. Hoy es el segundo día de jornada. El tema a reflexionar sobre los desafíos del mundo digital para la educación en medios como interdisciplina, orientada a formar miradas críticas sobre los contenidos mediáticos. Agradecemos a nuestros aliados, Instituto de Investigaciones de la Comunicación, ININCO, en la Universidad Central de Venezuela, la Red Universitaria Euroamericana de Investigación sobre Competencias Mediáticas para la Ciudadanía, ALFAMED, investigadores venezolanos de la comunicación, INVECOM, Empantallados, Fundación Petit Pois y Mediax, Gente de Medios. Recordemos las normas del evento: solo los ponentes y el presentador tendrán sus cámaras encendidas, los micrófonos de todos deben permanecer apagados, solamente los ponentes y el presentador podrán encender sus micrófonos al momento de la participación. Se agradece enviar sus preguntas y comentarios por el chat. Me acompaña el profesor Francisco Blanco, director de la Escuela de Ciencias de la Educación, y de inmediato cedo la palabra a la magíster Mariana Bacalao, que nos acompaña hoy en esta apertura, profesora de la Universidad Monte Ávila y de la UCB, con la presentación oficial de esta jornada. La magíster Mariana Bacalao es licenciada en Comunicación Social, magíster en Comunicaciones de George Washington University, asesora en Comunicación Estratégica, experta en opinión pública e investigación cualitativa, y además profesora de nuestra Universidad Monte Ávila. Profesora Bacalao, adelante. Muchísimas gracias y por supuesto además contenta de poder compartir acá los resultados de un estudio. Agradecida además con la Universidad Monte Ávila y por supuesto con ININCO UCB por esta oportunidad. Vamos sin más dilación a comenzar. Fíjense, lo que vamos a compartir hoy es un estudio que realizamos entre enero y febrero del 2022, o sea que el campo es un campo bastante reciente. Y que lleva por nombre las competencias digitales en jóvenes estudiantes de tercer año de educación media general, y fue realizado en la Gran Caracas, en los Altos Mirandinos, en los Valles del Tuy y el estado de La Guaira. Este estudio es un estudio que es muy extenso y creo que es pertinente en la medida en que es un poco un ejemplo de cómo llevar a cabo una investigación cualitativa que toca el tema de la educomunicación y el tema de las competencias digitales. Vamos a tocar rápidamente el tema de la muestra y de la parte del apartado metodológico, y luego nos vamos a detener en las diferentes dimensiones. Son 4 dimensiones: la sociocultural, la instrumental y tecnológica y la estético-comunicacional, para finalizar con la ciudadana. Entonces vamos rapidito, más por cuestiones de tiempo vamos a hacer eso como una visión parcial de estos resultados porque es muy extenso. El objetivo del estudio es indagar cuáles son las competencias digitales que los jóvenes venezolanos estudiantes de tercer año de educación media general poseen y cuáles son las que necesitan. ¿Y por qué es importante conocer cuáles son las que necesitan? Bueno, para saber cómo lograr que estas personas, que estos jóvenes hagan el mejor uso posible, un uso eficiente de la tecnología de información y comunicación, de tal manera que les permita desarrollarse acortando las brechas y en el contexto de la crisis que atraviesa Venezuela. Fíjense, el perfil de los entrevistados segmentamos por el rol. Hicimos entrevistas a estudiantes, a representantes y a docentes. Segmentamos además jóvenes con una banda etaria entre los 14 y los 16 años. Todos eran estudiantes de tercer año, pero quisimos además acercarnos no solamente a poblaciones rurales y urbanas, sino también quisimos pararnos en el tema de quiénes son los maestros, quiénes son los docentes, cuál es el componente y cómo es el componente docente, y cuáles son las impresiones y cómo se articulan con los representantes de estos jóvenes de tercer año. La recopilación para la muestra de los datos se realizó a partir de 2 técnicas cualitativas complementarias, que fueron sesiones de focus groups y entrevistas semiestructuradas. Entonces, por el momento en que estaba ocurriendo esto, que es a comienzos de este año, se realizaron con los sectores DE, los sectores populares socioeconómicos, directamente presenciales, y algunas entrevistas que se hicieron a maestros, a directivos, al personal docente, algunos representantes se hicieron de forma remota, pero la inmensa mayoría fueron de manera presencial.
Se realizaron para este estudio un total de 124 entrevistas a 3 grupos de personas vinculadas con los centros de educación públicos y privados interrelacionados entre sí. Entonces, el grupo 1 fueron 100 jóvenes estudiantes de tercer año de bachillerato regular. En el grupo 2, 8 padres, madres y representantes de estos jóvenes escolarizados. Y en el grupo 3, 16 docentes y personal administrativo de centros educativos vinculados. Como mencionamos al principio, tocamos Caracas, el Distrito Capital, en el estado Miranda, los Altos Mirandinos, la zona rural de los Altos Mirandinos, y en el estado La Guaira, la zona rural que está después de la Costa Verde, lo que se conoce como la Costa Verde después de los Caracas. Entonces vamos a comentar algunos de los principales hallazgos en los cuales me quisiera detener porque me parecen que son importantes. Una de las primeras cosas es que decidimos mostrar y adentrarnos en la dimensión sociocultural porque es la única manera de entender después cómo estos jóvenes se relacionan con los dispositivos, con la educomunicación, con la educación además a distancia, cómo vivieron todo el proceso durante este final de lo que sería como la parte gruesa de la pandemia. Entonces, la dimensión sociocultural es la que se asocia con las prácticas y experiencias comunicacionales y que toca todo el tema de los canales y de los procesos propios de la educación, con sus interacciones, con representaciones mediáticas y con todo lo que tiene que ver con los estereotipos, con los roles de género, con el tema de la socialización de las identidades mediáticas. Entonces, ¿qué conseguimos aquí? Conseguimos como un primer gran hallazgo, conseguimos, que además creo que fue una gran sorpresa, que las brechas comunicacionales se habían diversificado y se habían ensanchado, haciendo ya imposible categorizar de una manera general, de acuerdo al tipo de administración de la institución, por ejemplo, pública o privada, o hablar de rurales o urbanos. Conseguimos que dentro de cada uno de estos nichos habían a su vez un montón de diferencias y de dimensiones que es las que hacen y las que permiten después relacionarlo con la manera en que comunican y como la manera en que como absorben esa educomunicación estos jóvenes. Por ejemplo, una de las cosas es que la vuelta a clases presenciales en las instituciones públicas se iba dando de una manera mucho más progresiva, lenta y con resistencia por parte de los representantes, quienes, a decir del personal docente y administrativo, se habían acostumbrado a tener los hijos en la casa. Entonces nos conseguimos allí con una comunidad en donde los padres no querían realmente o estaban teniendo dificultades para asumir el retorno a clases. Y lo hacían porque, para citar a cada uno de los verbatims, para no tener que lidiar con los uniformes, el transporte, las comidas. Todo eso es gasto y muchos representantes prefieren venir y recoger las tareas ellos mismos y luego regresar a entregarlas cuando les toque, teniendo a los muchachos en las casas. Entonces, ya por ahí arrancamos con esa particularidad. Recordando además que según los lineamientos del Ministerio de Educación, las clases debían haber comenzado el 10 de enero, con un asueto decembrino del 17 de diciembre hasta el 10 de enero. Entonces, ¿qué pasa? Que nos conseguimos además con una realidad en la cual los profesores los maestros, el cuerpo docente, tienen 1, 2, 3 trabajos en simultáneo y ya es una cosa esporádica que los maestros vayan a clases todos los días. Por eso mismo, porque están además lidiando con unos salarios que oscilan entre los $2 mensuales y los $20 mensuales. Entonces, eso les permite o les obliga a buscar una serie de entradas alternativas que los alejan de los centros de estudios. Entonces, leemos acá una cita de uno de los maestros. Yo soy profesor en varios liceos, soy electricista, técnico en computación, hago carreritas como taxista, hasta de albañil. Hay que tumbar esa pared, ese mismo soy yo. Durante mi proceso de formación también estudié 2 carreras, ya es una constante en mi vida, pero esta fase desde el 2020 para acá de verdad ha sido extenuante. Vivo a la carrera. Entonces, esta realidad, y es un poco lo que vamos a llevar a las conclusiones, y es un poco lo que terminamos como de afianzar con este campo, nos recuerda cómo es imposible hablar de educomunicación, es imposible hablar de habilidades, es imposible hablar de entornos digitales y de habilidades y de posibilidades en los estudiantes sin hablar al mismo tiempo de las realidades de los maestros, del cuerpo docente y por supuesto de los representantes, porque es como un solo grupo que no podemos dividir en burbujas y decir vamos a plantear estas soluciones para los alumnos si no se plantea también la realidad de los docentes, de los maestros y de los profesores. En los colegios públicos, al igual que en los privados de perfil popular, los alumnos asisten a 1 o 2 jornadas semanales y algunas personas, algunos liceos, conseguimos con que inclusive tenían clases una sola vez cada 2 semanas.
Entonces, paradójicamente, uno de los resultados es que fueron los propios alumnos los que, pasados más de 2 años de esta inercia, de este cambio en el cual estaban la mayoría mucho tiempo en sus casas, alejados de los centros educativos, ellos mismos presionaron para volver a las clases cotidianas y presionaron dentro de sus casas y también un poco los maestros en el sentido de volver a retomar las rutinas. Entonces conseguíamos esta opinión. Hoy 28 de enero es nuestro primer día de clases en el liceo y antes solo veníamos a entregar tareas. Ya yo estoy chiflado de tanto no hacer nada. Es mejor como antes venir para acá y ver a la gente. Entonces eso un poco nos lleva a la experiencia de los padres y de los docentes durante la pandemia, donde conseguimos además que las personas han cambiado como el enfoque a nivel nacional. Y encontramos además un grupo de personas que están como súper orgullosos de las cosas que han logrado hacer, de los cambios, de cómo han crecido a pesar de los obstáculos, a pesar de todas las cosas que han tenido que encarar durante la pandemia. Y tal cual como dice acá, son relatos colectivos, nunca gestas individuales, que son ricos en experiencias comunitarias. No se habla en primera persona del singular, siempre, sin excepciones, desde el plural. No hay conquistas individuales, esa es una variable presente que sorprende y atraviesa el estudio de manera coincidente, pero que toma mucho más fuerza en los relatos de los participantes a medida en que viven en zonas de menos recursos. Son relatos de adaptación, persistencia, resiliencia, amor y tesón. Los testimonios de nuestros participantes fueron contados del orgullo y el descubrimiento de su propia capacidad para superar obstáculos. Entonces, por ejemplo, un muchacho le dice al otro, vente para mi casa, y se ayudan el uno al otro. Acá solo nadie sale para adelante. El deseo que apareció de manera común es el de contar historias de adaptación y resiliencia, historias de ingenio para superar las carencias. El grueso de los participantes luce, en líneas generales, como un grupo de personas que ha logrado transformar el sufrimiento y han aprendido a aprovechar las rendidas de oportunidades para impactar en aquel segmento de su realidad sobre el cual ellos perciben que sí tienen control. Y las están usando desde distintos espacios y roles para incidir en positivo en sus comunidades y para lograr espacios de realización a pesar de todo. Entonces vemos acá cómo en ocasiones anteriores que hemos realizado estos estudios que ya tienen años haciéndose, conseguíamos a una población que estaba como muy pendiente de todo el tema de la carencia, que nos hablaba desde justamente el sufrimiento, y ahora nos hemos conseguido con un grupo de representantes, de maestros que están apoderándose y como reconquistando sus espacios y redescubriendo el valor y la autonomía que tienen en su propia impronta, en hacer la diferencia sin esperar grandes cambios a nivel nacional o grandes cambios trascendentales, sino obrando y haciendo desde su espacio y logrando esas conquistas. Micrófono. Ya, profe. Ok. Sí. ¿Continuamos? Ok, luego está todo el tema y la experiencia de los privados, en los cuales se ha querido volver también a lo presencial, pero se fue dando de manera progresiva porque, bueno, apareció otra onda de Omicron y porque había también una serie de obstáculos que digamos que hizo que ese proceso fuera mucho más progresivo de lo que en teoría debería haber ocurrido. Entonces, bueno, vamos a detenernos nada más en el tema del componente humano, que creo que es, como mencionábamos antes, uno de los factores importantísimos, y conseguimos entonces colegios públicos y también colegios privados de corte popular, donde las matrículas son o ninguna porque son del Estado, o son muy bajas, y sin embargo están ahí los maestros apegados, dando todo lo que pueden, asistiendo a clases todos los días. Por ejemplo, vamos a leer esta cita del Colegio en la Sabana. Yo estoy acá por una pasión, porque me gusta lo que hago y sentir que puedo hacer la diferencia. Yo no me he ido a hacer otra cosa porque no quiero. Yo no tengo celular, no tengo carro, no tengo real, pero tengo ganas y tengo amor. No es fácil y no quiere decir que las cosas deberían ser así, pero igual yo todos los días llego. Imagínate que no vino la gente de la vacunación y ya estábamos viendo cómo hacíamos para ver si los pasábamos buscando y los traíamos. No quiere decir que porque vengamos todos los días se acabaron los problemas, pero sí es un tema de poder hacer lo que se puede, lo mejor que se pueda. Entonces yo creo que un poco este espíritu encarna lo que conseguimos en los maestros, en los docentes, en las familias, ese orgullo de decir que ellos son mágicos, que ellos hacen maravillas, que ellos logran sobreponerse a todas las dificultades y logran entonces que estos niños asistan a clases y logran formarse con enormes retos, pero sin embargo están allí persistiendo, ¿no?
Por ejemplo, en el tema de las rutinas conseguimos que todo el tema de la pandemia cambió las estructuras y que hizo muy difícil, está haciendo todavía muy difícil que los alumnos se puedan incorporar con un sentido de disciplina, y en esto nos conectamos con lo que nos comentaba la profesora Arias el día de ayer, que es la necesidad de formar la voluntad y formar las disciplinas en horarios, en rutinas, porque es como una defensa que hoy en día estos propios estudiantes de tercer año estaban pidiendo para todo el tema de hacer frente a lo que ha sido como una avalancha de una hipercomunicación y la ausencia de las clases como el sitio que contiene además la vida estudiantil. Entonces conseguimos ya que además hay un aspecto de madurez y de conocer que no siempre que se está conectado, o sea, ya no es como antes de la pandemia, hay una evolución de los estudiantes en el cual están como muy conscientes que no por estar más tiempo conectados esto significa ni más diversión ni una mejor calidad de vida. Entonces conseguimos, por ejemplo, ese testimonio, no siempre el tiempo en que uno se conecta es divertido. Yo muchas veces me siento agobiada, me agobia sentir que he pasado todo el día acostada o sentada en el mismo sitio. Es más como querer parar de estar jugando o hablando y no poder. Por eso decía que esta última parte de la pandemia he buscado otras cosas, vivir y ser más activa fuera del teléfono, busco hacer cosas productivas. Entonces, otra de las cosas positivas, y aquí estamos como un poco enfocándonos en lo positivo de esta experiencia, es que la gran mayoría refirió haber descubierto nuevas cosas para hacer en nuevos intereses durante la pandemia. Pueden ser disciplinas deportivas, estudiando música, practicando instrumentos, lectura, dibujo, cerámica, jardinería, pero nos hablaron de nuevos intereses y de nuevas prioridades en sus rutinas. Luego está el tema de los horarios y que la mayoría de los estudiantes entrevistados reconoció que cuando no tienen que ir a clases, y en ese momento, a comienzos, en los primeros 2 meses de este año, todavía la clase, como hemos comentado, era semipresencial, se quedan durmiendo parte de la mañana justamente porque les ha costado el tema de tener rutinas más allá de la contención educativa y del centro escolar. Y entonces muchas veces esto trae problemas de horarios, problemas de administración del tiempo, inclusive todo el tema de los hábitos alimenticios, en donde conseguimos además que hay una diferenciación por género, donde la mayoría de las muchachas que participaron en el estudio, de las jóvenes, habían buscado como alternativas que fueran más saludables para ellas, donde trataban como de estructurar y de comer con horarios, con una mejor dieta, como una visión más saludable integral, mientras que los hombres, los varones, refirieron haber perdido un poco el control, comer más y no haber logrado ese control que sí ejercieron las muchachas. Luego está el tema, por ejemplo, de los youtubers que son mukbangers, que es una de las cosas que apareció sobre todo en los centros privados, que son estas personas que salen por YouTube y que comen como si fueran grandes rallies de comida. Ellos tienen, eso se llaman como atracones, entonces esto está vinculado con desórdenes alimenticios como la bulimia, especialmente porque los más jóvenes, los adolescentes, no están conscientes de que estas personas tienen unas tácticas y unas técnicas y son muchas veces muy férreos, es decir, dejan de comer hasta 2 días, hacen fasting, hacen ayuno, y luego viene el atracón, que es el que graban, pero que si uno pretende tener una cosa así o imitar una cosa así, evidentemente va a tener complicaciones. Luego las rutinas de conexión, y esta es una de las claves del estudio, es que es imposible hablar de rutinas de conexión por grupo, es decir, la realidad venezolana, y por eso cuando la gente dice que Venezuela son 2 países, también se queda corto. Venezuela es muchos países, es muchas realidades, y conseguimos tantas rutinas de conexión como grupos distintos había dentro de cada uno dentro de los diferentes focos que hicimos y dentro de cada uno de los centros educativos. Como sabemos, en las zonas rurales, y al igual que en muchas zonas urbanas, el Abacan TV no funciona y es parte como de una realidad que ya no está cercana. Y entonces, bueno, eso crea unas condiciones y crea una realidad que cambia todo el tema de las rutinas de conexión. Vamos a ir, luego me parece importante rescatar el retorno de los libros impresos. Parte de lo que apareció allí es la conveniencia y la importancia de retomarle un espacio a los libros, porque inclusive para la gente que está conectada con todas las herramientas y con todas las posibilidades, crea un espacio donde hay menos distracción, ha sido una alternativa para todos estos sitios rurales en donde no llega la conexión, es decir, volver a la mirada hacia las bibliotecas, hacia los libros, hacia la disciplina que tiene que ver con la lectura más allá de los dispositivos. Ya para terminar, vamos a adelantar un poco esto y vamos a pasar el tema de los conceptos emocionales, y podemos ir
a una de las láminas que nos muestra ya dentro de la dimensión instrumental y tecnológica cómo hay diferencias con respecto a los dispositivos. Por ejemplo, con los dispositivos, el celular inteligente es el dispositivo que todos quieren, el que todos manejan, el que hace la diferencia y el que ha permitido además que la educación a distancia sea posible a pesar de los retos de conectividad. Entonces vamos a ir a esta tabla, que es una de las primeras tablas que nos muestra además cómo el equipamiento por tipo de hogares va cambiando, y podemos ver acá cómo en los hogares privados todos tienen un teléfono móvil inteligente, y como dice acá el asterisco, existe un celular inteligente por habitante mayor de 8 o 10 años. No hay un equipo analógico básico como si hay en los demás hogares. Hay computadoras, hay tablets y hay televisión. Si nos vamos a los públicos, tienen el teléfono inteligente, pero ese teléfono inteligente ya no es para cada uno de los miembros del hogar, sino es un celular inteligente muchas veces por núcleo. Y si pensamos entonces que utilizan este celular para llevar a cabo todo el tema operativo de los padres y también de los hijos, entonces ahí comienzan a haber ya dificultades para recibir esta educomunicación. Y luego pasamos al rural, que tal vez es uno de los hallazgos más notorios, y entonces encontramos que hay un celular inteligente por núcleo familiar geográfico ampliado. Y eso tiene que ver con que hay un celular inteligente que utilizan entre 8 y 20 personas que dependen del mismo equipo. Entonces esto lo que nos plantea además son las enormes diversidades y las enormes brechas entre unos grupos y otros. Tenemos, por ejemplo, esta tabla que nos muestra los tipos de pantallas disponibles por hogares, donde vemos cómo los privados ABC tienen como una enorme diversidad de dispositivos, y cómo esto se va cerrando a medida que vamos bajando a los privados CDE, a los públicos y a los rurales. Y entonces conseguimos además, como hay enormes brechas, inclusive no podemos hablar nada más de privados, porque dentro de los privados hay unos privados de perfiles socioeconómicos más bajos, que tienen otras realidades que se asemejan al final mucho más a los públicos que a los privados con otro perfil más privilegiado. La conectividad también es tremendamente variada, y conseguimos además clústeres distintos dentro de grupos. Por ejemplo, de los privados CDE hay padres que logran, porque son padres que ambos padres están presentes, tienen empleos y logran conectarse además con proveedores de cable que son privados, como puede ser Supercable, Net1, Inter, y conseguimos además unos regionales como TV Cable Litoral, Tubinet y Movistar. Entonces, bueno, ya para terminar, vámonos hacia el final y vamos a mostrar, más allá de las tablas, cuáles son algunas de las peticiones que nos hicieron en materia de formación. Vamos a pasar todo esto. Exacto, ¿qué aplicación que no exista te gustaría que se inventara? Entonces, ¿qué nos dijeron? Una aplicación para conseguir trabajos en oficios con gente confiable. Y esto nos revela además cómo no conocen el tema de LinkedIn, y cuando se los planteamos y se los mostramos, algunos estuvieron como muy interesados. Luego, una aplicación con la oferta educativa universitaria en Venezuela por área de interés, con años de duración y costos. Es decir, una aplicación que hable de cuáles son las ofertas en la Universidad Monte Ávila, en la Central, en la Católica, inclusive en el interior, a nivel de técnico superior. Nos pidieron también una aplicación para hacer las tareas, y esto es otra de las realidades, que durante todo este tiempo de la pandemia muchos de los alumnos dejaron de recibir clases como tal, y lo que tenían eran asesorías y tenían que buscar por su propia cuenta, investigar en la red. Luego, una aplicación para vender y comprar cosas usadas, pero que no sea como Mercado Libre. Es decir, ahí hicieron una queja que les parecía como que la interfaz de Mercado Libre no era la más amigable y no era tampoco demasiado confiable en el sentido de las realidades que hay en Venezuela. Y una aplicación que recomiende libros de acuerdo con la edad y los intereses, y en la que sea posible intercambiar, comprar y vender libros. Y en la dimensión ciudadana nos hablaron en las áreas de contenido de creación de digital y otras áreas. Al final vamos directamente a la aspiración en capacitación digital. En el caso de los profesores, representantes y estudiantes de zonas populares, se cuidaron de reiterar que en su opinión la prioridad debe estar en este orden, en sincerar el salario de los docentes, volver al régimen presencial con docentes en las aulas, con docentes además que tengan la capacidad de estar allí presentes más de una vez a la semana, más de 2 veces a la semana, sino que tengan como de alguna manera la infraestructura y el tejido para realmente dedicarse a ser docentes. Instalar conexión a internet en los planteles, crear planes de financiamiento para dotar al cuerpo directivo y profesoral de dispositivos, y actualizarse e invertir en las bibliotecas de las instituciones. Y con esto
esto, este punto importante de que los profesores hablan como es un poco fútil querer formar en tecnologías y mediaciones digitales a los jóvenes si ellos mismos no han tenido esa posibilidad y no tienen los dispositivos al alcance. Y en cuanto a las capacitaciones digitales mencionadas como fundamentales, por supuesto el paquete Office, Word, PowerPoint y Excel, diseño y comunicación visual, marketing digital y ser community manager, y técnicas de navegación avanzada en buscadores Google, por ejemplo, y aprender a buscar datos e información en entornos digitales con precisión. Igual todo el tema de la seguridad, de cómo aprender a proteger sus datos, cómo aprender a hacer transacciones bancarias a distancia, es decir, como una parte muy operativa que es el gran deseo de las mayorías. Bueno, lo dejamos hasta acá más por un tema de tiempo, no sé si hay preguntas. Sí, sin duda, tenemos aquí varias. Déjame dejar de compartir aquí la pantalla, me van a disculpar todos los que nos están viendo del otro lado. Sí, bueno, pues esto puedo recordar, gracias a la profesora Mariana Bacalao, recordar por favor los participantes, les agradecemos enormemente si pueden dejar sus cámaras siempre apagadas, porque esto favorece la optimización del ancho de banda, que no es muy amigable en nuestros tiempos acá en Venezuela. Jesús, gracias, muy amable, y mantenerse sus cámaras apagadas, porque esto nos va a facilitar todo. Ya tenemos a Rocío García de Leanis allí atenta, pero vamos a hacer unos comentarios, Francisco, que te llegaron sobre la ponencia de la autora. Aquí tengo una pregunta que dice, ¿cómo ve la vocación docente versus su ejercicio profesional? Y también, ¿cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación en esta visión? ¿Cómo se ve la vocación docente versus su ejercicio profesional? ¿Y cuál es la responsabilidad de los medios en esta visión? A ver, fíjense, esa parte no entramos a profundidad por el tema del tiempo, pero justamente una de las cosas que conseguimos es que, en primer lugar, había una gran comprensión por parte de los estudiantes y de los representantes con el tema de las tal vez ausencias y de la imposibilidad de los profesores de apersonarse y asistir a clase como en años anteriores todos los días. Y ahí también eso se refleja en un grado de madurez que inclusive conseguimos instituciones populares, públicas y privadas, en las cuales los padres juntan dinero y le pagan a los profesores el pasaje para que lleguen a clases. Y es un punto de madurez al que han llegado, porque se dan cuenta que es preferible hacer ese desembolso, que para ellos también es una carga, porque son familias que tienen escasos recursos, pero que es mucho más confiable que el profesor esté en clase y que imparta la materia y que su alumno tenga la experiencia educacional dentro de la institución, que esperar que ellos por su cuenta puedan conectarse, puedan googlear y puedan hacer como el copy-paste, que es lo que se estila lamentablemente. Claro. Entonces ahí hay como un nivel de madurez y de solidaridad. Ya no es como en años anteriores o como en otras partes donde hay como una incomprensión, hay como una enorme, como una visión además de entender al otro y de respetar la condición del maestro y querer más bien ayudarlo. Y por otro lado también está la realidad de que le preguntamos a los estudiantes, y los estudiantes decían: yo no quiero ser maestro, yo no quiero ser maestro porque ellos ganan muy poco y tienen un montón de limitaciones, pero también hay un enorme cariño. Hay en este momento además un cuerpo docente y un cuerpo de directivos que está tanto, en este caso el estudio particular eran alumnos de tercer año, o sea que son todos de la educación secundaria, pero que están allí dejando su vida literalmente y que están haciendo un enorme esfuerzo por llegar a clases, y la gente se lo reconoce como un tema de vocación, como un tema más de, me faltó leer una de las citas, pero los profesores decían: mira, yo voy por la calle y lo que me queda es ese reconocimiento. Yo tengo alumnos que son enfermeras ahora, que son, sabes, que trabajan en diferentes cosas y que me reconocen, que me dicen: le damos la cola, la ayudamos. Y es que trabajar además por querer hacer esa diferencia con un alto compromiso y una gran vocación más allá de la remuneración y de las cosas que tienen que sortear todos los días. Entonces, bueno, las vocaciones, y esa es una de las preocupaciones que hay entre los profesores, es quiénes van a ser la generación de relevo. Claro. Porque hay muchos jóvenes que han preferido irse del país o que prefieren cambiar de profesión, sencillamente porque sienten que con esto no llegan al fin de mes para sostener a sus familias y ellos mismos. Pero tenemos además, en este momento estamos en manos de un cuerpo profesoral que está dándolo todo, y que creo yo que está todavía es muy posible meterles la mano, y en el sentido de eso tenemos ese nivel donde te dicen: nosotros no queremos que nos regalen un teléfono, que nos den un financiamiento de los equipos, que nos coloquen internet en las universidades, en los colegios, para permitir que nuestra labor sea más posible, claro, ¿no? Y desde el punto de vista de los medios, yo creo que los medios tienen el compromiso, en primer lugar, de mostrar el enorme esfuerzo y el enorme compromiso que están demostrando los docentes en el día a día, y también de mostrar esas realidades y llevarlas para que sean parte del dominio público, o sea, para que la gente, digamos, tenga esa certeza a través de los medios de comunicación de cuál es la realidad y cómo se vive y cómo está pasando, ¿no? De reflejarla de alguna manera.
Buenísimo. Oye, profesora, muchísimas gracias de verdad por compartir estas cosas, ¿no? Siempre es interesante desde el punto de vista como del investigador, cómo encontrar eso que me interesa investigar, ¿no? Y bueno, usted que tiene también un background académico bastante amplio, bueno, que se haya enfocado como en estas cosas ya es, bueno, mostrado, ¿no? Esta parte de la realidad es muy interesante, porque al final del día, nosotros como gremio, y es lo que decía también los demás profesores en los testimonios, ¿no? El tema vocacional uno lo mueve muchísimo, ¿no? Y que bueno, usted lo haya podido mostrar y darle esta ventana visible en su investigación es muy interesante, es muy loable. También porque, cónchale, Venezuela es un país, como dijo, de muchos contrastes, ¿no? Y son contrastes muy cercanos, son muy cercanos en cuanto a geografía, ¿no? Los Altos Mirandinos está a 20 minutos y no hay cola. Yo vengo de ahí, ¿no? Y sin embargo, perdón, hay zonas rurales que están completamente desconectadas. Por eso yo en San Antonio de los Altos estudié allí en la universidad, la católica, cuando tenía un núcleo allá, trabajé en un colegio privado en las mañanas y en las tardes daba clase en un colegio rural a 10 minutos uno del otro. Y son dos cosas totalmente distintas. Sí, ¿no? Yo creo que eso, bueno, en primer lugar, eso es parte de lo que hace la academia, que es, y tal vez por eso la mirada de este estudio es una mirada mucho más social, de entender, no solamente de conocer los datos duros, sino de entender qué hay detrás de cada uno de esos datos, y es posible gracias a la investigación académica. Al final, esto es una investigación que está auspiciada por el ININCO UCB y que tiene esa mirada, y que es parte además de lo que hablaba Morela, la profesora Alvarado ayer, que es parte de esas miradas hermanadas de las universidades que permite compartir todos estos datos que le dan riqueza y que permiten además entender las realidades, los retos, pero también las enormes canteras que hay dentro por ejemplo, el ejercicio docente en Venezuela. Claro, es que yo lo comento mucho cuando me ha tocado en colegios hablar sobre la facultad y sobre la carrera docente, y como estilo de vida, porque bueno, es el que yo tengo, ¿no? Porque estudié esto y trabajo en esto, nada más en esto. Es que es una cuestión posible, ¿no? Y es de hecho una carrera de oportunidades, ¿no? Hay muchas cosas por hacer y muchas cosas que se pueden seguir haciendo. La cuestión está es bueno, poner los pies sobre la tierra y entenderse uno mismo y darle el valor, pues justamente al que se merece la cantidad de nuestros trabajos, ¿no? También yo creo que uno tiene que empezar a pensar en ese sentido, no porque como estos profes no es que nos regalen cosas, no es que uno se merezca cosas porque es profe, sino es que bueno, uno vive en un mundo que está ordenado de esta manera y uno encaja así, ¿no? Y la remuneración que tiene es mucho más personal que otra cosa, y sin embargo se siguen abriendo oportunidades porque es una carrera, una profesión que te puede abrir a mucho. Así, ¿no? Y hay muchas maneras de vivir estas cosas también. Y si algo ha dejado la pandemia a nivel, por ejemplo, de la experiencia familiar y docente, es que los padres también concientizaron, se dieron cuenta de lo que significa el esfuerzo de estar frente a un aula, frente a unos estudiantes, manejarlos, convivir con ellos, porque además tuvieron la experiencia de 2 años con sus hijos en su casa. Entonces, bueno, han hecho toda esa transición y decir, si esto es lo que representa lidiar con las tareas, con esta realidad, imagínate los maestros, los docentes con 30, 40, 60, 80, con esa carga enorme de estudiantes. Claro, y también porque que nos demostró la pandemia, bueno, el tema mediático, educomunicativo, es una herramienta que deberíamos dominar, que deberíamos saber, que nuestros muchachos como ciudadanos, para el desarrollo de su propio pensamiento crítico, deben ser alfabetizados mediáticamente, pero la persona está detrás, ¿no? También, entonces el valor sincerar inclusive los estereotipos y los esquemas, de la manera como la gente percibe. O sea, hoy en día, si tú me preguntas a nivel de opinión pública, no solo en este estudio, sino en otros que hemos realizado, uno de los grandes bastiones, además de reconocimiento, son los docentes. Los docentes a nivel de primaria, secundaria, universitario, la gente ve y descubre en ellos enormes cualidades, eso, de generosidad, de compromiso, de todas estas cosas, y eso es parte de lo que ha dejado la pandemia, ¿no? Sí. Aquí tenemos otra pregunta de la profe Mariana Pérez rápida, porque ya estamos como sobre la hora y conversamos bastante, qué bueno. La profe Mariana Pérez dice, ¿dónde se puede leer este estudio completo? Bueno, este estudio pertenece al ININCO, y lo que hay que hacer es contactar a la profesora Alvarado o directamente con las oficinas del ININCO y poder leer podemos compartir además y estudios anteriores, de años anteriores, que tienen que ver con eso, como que son todos además con un enorme cable a lo social, para entender las cifras duras que son de estudios que son estadísticos a través de herramientas cualitativas. ¡Wow!
Muy bien, de verdad que el tema apasiona y podemos nosotros estar aquí mucho más tiempo compartiendo estos hallazgos interesantísimos que revelan pues la realidad de la sociedad que estamos habitando, desde la docencia, desde el aprendizaje, desde la ética y por supuesto la búsqueda de la verdad y el bien común.